El dinero para su apartamento, las noches que pasé en vela tratando de organizar sus deudas. Todo se reducía a una conclusión dolorosa. Para ellos, yo no era una madre. Era un banco ambulante. Y cuando el banco cerró, me trataron como a un traidor. Pero mezclado con el dolor, apareció un pequeño rayo de luz. Me di cuenta de que la verdad finalmente había salido a flote. No más ilusiones, no más esperanza tenue de que mi amor sería correspondido. Esa verdad, tan dura como era, me liberó. Al día siguiente, llamé a mi antiguo abogado, el señor Harris, el mismo que me ayudó con mi testamento cuando Robert estaba vivo. Le conté sobre la carta. Guardó silencio durante un momento y luego dijo: Gloria, esto es serio. Necesitas reunir todas las pruebas, estados de cuenta, mensajes de texto, cartas. Tenemos que prepararnos para el peor escenario. Asentí, con el corazón latiendo fuerte. Ya no estaba en una postura vaga de defensa. Había entrado oficialmente en una batalla. Al caer la tarde, mientras organizaba papeles, sonó el timbre. Miré por la ventana. Benjamin y Carrie otra vez. Esta vez, no respondí. Me quedé detrás de la cortina, observando en silencio. Golpearon, dijeron mi nombre, y luego empezaron a gritar cuando no respondí. Carrie lloró. Mamá, si no sales, grabaremos un video y se lo enviaremos a todos para mostrar que estás abandonando a tus hijos y a tu nieta. Me quedé inmóvil, con el corazón apretado, pero no me moví. Después de casi 10 minutos, se fueron. El césped del frente marcado con huellas. Me dejé caer en una silla y cubrí mi rostro. El dolor me inundó, pero dentro de él apareció un orgullo extraño. No había abierto la puerta. El pastor dijo: el perdón no significa aceptar abusos. El perdón es cuando dejas caer la carga de tus hombros y liberas tu alma. Me quedé allí con lágrimas cayendo sin poder detenerlas. No por Benjamin ni por Carrie. Por mí misma. Por la mujer que dejó que la maternidad se convirtiera en cadenas durante tantos años. Esa tarde, Carrie llamó de nuevo. Su voz ya no era suave. Era filosa. Si no envías dinero, tendremos que tomar medidas. No nos culpes. Presioné, finalizar. Mi corazón no se agitó como antes. Sabía que las cosas se pondrían más feas, pero también sabía que estaba lista. Pensé que después de las amenazas vagas de Carrie, se calmarían y buscarían otra solución. No lo hicieron. Solo 2 días después, cuando regresé del supermercado y levanté la puerta del garaje, la camioneta gris de Benjamin estaba estacionada justo enfrente. Carrie estaba a su lado, con los brazos cruzados y los ojos duros como acero. Me detuve y dejé las bolsas en el coche. No iba a comenzar el espectáculo antes de entrar. Benjamin dio un paso adelante, con la voz tensa. Mamá, tenemos que hablar seriamente. Lo miré sin decir nada. Carrie intervino de inmediato. Estás dañando a esta familia si no sigues ayudando. Olivia va a sufrir. ¿Quieres que tú? El amargor seguía ahí, pero no me derrumbé. Entendía que con cada negativa me estaba liberando, poco a poco, de aquellas cadenas. Durante los siguientes 3 días, mi teléfono casi no dejó de sonar. Cuando nadie contestaba, dejaban mensajes. Siempre eran los mismos temas. Renta, deudas de tarjeta, préstamos del banco. Los leía, pero no respondía. En cambio, salí a caminar por el vecindario. Pasé por la panadería y compré una hogaza de pan caliente como un pequeño gusto. La dependienta me saludó con una sonrisa amable y me preguntó qué mermelada prefería. Sentí un nudo repentino. ¿Hace cuánto tiempo que no tenía una conversación simple que no fuera sobre dinero? Llevé el pan a casa y lo comí sola en la mesa de la cocina, saboreando cada bocado y pensando. Quizás esto es lo que realmente se siente la libertad. Esa noche, llegó un texto largo de Carrie. Mamá, lo siento si dije algo que te molestó, pero estamos realmente en una situación difícil. Si no nos ayudas, perderemos todo. Sé que no quieres que tu nieta sufra. Lo leí una y otra vez. Las palabras sonaban suaves, pero reconocí el olor familiar de la manipulación. ¿No estaban pidiendo por amor? Estaban exigiendo por miedo a perder su única fuente de dinero.
Dejé el teléfono sin responder. Me dije a mí misma. Antes, un mensaje así me habría hecho correr al banco. Ahora solo siento alivio de haber aprendido a mantenerme firme. El domingo por la mañana me levanté temprano y fui a la iglesia. He asistido durante años, pero mi mente siempre estaba enredada en los problemas económicos de mis hijos. Ese día, me senté tranquila y escuché el sermón sobre el perdón. Cuando el reloj marcó las 10, apagué todas las luces. La casa quedó en silencio, pero dentro de mí ya no había vacío, solo determinación. No sé cómo reaccionarán Benjamin y Cari mañana cuando se den cuenta de que el dinero ya no fluye hacia sus bolsillos. Pero sé una cosa con absoluta certeza, estoy lista para la pelea. Y esta vez, no voy a retroceder. A la mañana siguiente, acababa de servirme una taza de café cuando sonó el teléfono. El nombre de Cari apareció en la pantalla. Lo miré sin prisa por contestar. El timbre se prolongó como si alguien golpeara la puerta de mi pequeña casa. Finalmente, contesté. La voz de Cari estaba entrecortada por el llanto. Mamá, la tarjeta de crédito fue rechazada. La casa está a punto de ser embargada. Pensamos que olvidaste la transferencia. Tomé un sorbo de café, dejando que el calor se extendiera por el paladar, y respondí lentamente. Durante años seguidos, esas transferencias habían sido como un reloj. Nunca habías fallado una sola vez. Sonreí de lado, una sonrisa breve y seca. Eso es exactamente por lo que estoy aquí hoy. Lee tecleó rápidamente, la pantalla iluminando su rostro. Imprimió un grueso paquete de hojas y lo deslizó hacia mí. Estos son los estados de los últimos 5 años. ¿Quieres revisarlos una última vez? Los abrí. Los números estaban alineados de forma fría, impersonal. Cada cantidad que había dado me miraba fijamente como si fuera una acusación. $1,200, $3,000, $850, $4,000. Benjamin y Cari. Incluso había usado una pestaña rosada para encontrar la carpeta con facilidad. Con cuidado, como si estuviera preparando un informe financiero para una empresa que amaba. Pasé cada página una por una. Factura de reparación de la casa, $2,800. Clases de español para mi nieta Olivia, $1,200. Juego de sofá para el antiguo apartamento de Benjamin, $1,700. Un préstamo bancario que firmé como aval, $15,000. Y esos eran solo los gastos que todavía tenía en papel. Las transferencias rápidas, las veces que les di un poco de dinero para ayudarlos a llegar a fin de mes, los regalos de cumpleaños para Cari para que Benjamin no se sintiera incómodo. Esos no estaban en ningún libro de cuentas. Solo existían en mi memoria y en mi orgullo, que se iba desgastando poco a poco. Cerré la carpeta. Algo hizo clic en mi mente. Saqué un cuaderno en blanco y empecé a escribir el nombre de cada gasto, la fecha, la razón, quién lo pidió, mi reacción. Cada línea que escribía se sentía como un alfiler reventando un globo. El globo de mi ilusión de que yo era la madre perfecta, la abuela devota, la dulce suegra. No sabía exactamente lo que estaba haciendo, pero sí sabía una cosa con absoluta certeza, nada volvería a ser igual. Preparé una taza de té de manzanilla y me senté en el porche delantero. Ya había caído la noche. La brisa otoñal era suave. Las hojas amarillas viajaban con cada ráfaga de viento, sin pedir permiso, sin invitación. Me quedé ahí pensando en Tomás, mi esposo. Si él estuviera vivo, estaría furioso. Pero también sonreiría y diría, Gloria, ya es hora de que vivas para ti. Tomé un sorbo de té. El amargor tenue tocó mi lengua. Había imaginado esta inauguración de casa tantas veces. Llegaría temprano, ayudaría a Cari a poner las mesas como siempre lo hacía. Llevaría la ensalada especial que a Benjamin le encantaba desde pequeño. Cari me daría las gracias con un abrazo educado, y yo me diría a mí misma, al menos todavía se acuerda de mí. Luego nos tomaríamos una foto familiar bajo el gran roble del patio, el que planté yo misma 3 años antes de vender mi antigua casa para darles el dinero para esta. Pero nada de lo que imaginé sucedió. Yo no formaba parte del plan. No estaba en la lista de invitados. No estaba en la familia. Cuando llegué a casa, dejé mi bolso en la silla y no encendí las luces.
La casa estaba bañada por el suave resplandor naranja de un atardecer de domingo. Me hundí en el sillón del rincón de la sala donde suelo bordar o leer el periódico y me quedé mirando por la ventana. No lloré, ni una sola lágrima. Creo que ya me había quedado seca de tanto llorar antes, como las veces que Cari me decía que llamaba demasiado y la agotaba. Cuando Benjamín empezó a responder mis mensajes con emojis en vez de palabras. Cuando envié dinero para arreglar el coche y lo único que recibí de vuelta fue una notificación de transferencia exitosa. No soy alguien que se enoje fácilmente. Tampoco guardo rencores. Pero hay un tipo de herida que no sana, no porque sea demasiado profunda, sino porque la persona que la causó sigue rascándola todos los días con su indiferencia. Me levanté y caminé hacia el viejo archivador de mi oficina. Ese mueble de madera marrón oscura es donde guardo todo, desde facturas de servicios, cartas de los años 80, hasta recibos que conservo por costumbre de mis días de contadora. Saqué una carpeta etiquetada Familia. Gloria, no necesitas venir. Esta fiesta es para gente importante. Me quedé congelada en medio de mi propio patio trasero, donde mi hijo Benjamín estaba haciendo una fiesta de inauguración. Era la casa por la que yo había pagado el 80% del anticipo, pero no estaba invitada. Mi nuera, Cari, me lo dijo directamente en la cara frente a su familia. Todos reían y conversaban, chocando copas de champaña en la terraza, mientras yo estaba abajo como una empleada que había pasado por ahí por accidente, con la cabeza dándome vueltas por esas palabras, fiesta para gente importante. Esa noche, comencé un plan que nadie vería venir. Mientras salía del patio, todavía sosteniendo la pequeña bolsa que pensé que necesitaría si me pedían que me quedara a cenar, no dije nada. Solo asentí levemente a uno de los familiares de Cari, que reía con una copa en la mano. No me reconoció o fingió no hacerlo. Abrí la puerta del coche, me puse el cinturón y me quedé sentada ahí unos minutos. Mi corazón no latía rápido. No estaba temblando. Qué extraño. Había esperado este momento por años, no para ser humillada, sino para verlo todo con una claridad dolorosa. Conduciendo a casa, no encendí la radio. No necesitaba música que llenara el espacio en mi cabeza. Necesitaba el sonido del motor, de los neumáticos sobre el asfalto, constante y claro, para recordarme que aún controlaba algo. Me encantaría saber tus pensamientos. Si estuvieras en mi lugar, ¿qué harías tú? Por favor, compártelo en los comentarios. Creo que la historia de cada persona tiene valor. Si esto tocó tu corazón, por favor dale like, suscríbete y vuelve para las próximas historias. Tu apoyo y presencia son el mayor aliento para que siga escribiendo y compartiendo con gratitud. Y nos vemos pronto. Cari trabajaba a tiempo completo en un salón de uñas. Benjamín saltaba de un trabajo ocasional a otro. No sentía odio, solo tristeza. Alguna vez esperé que mi hijo algún día entendiera, pero ahora sé que eso ya no es mi responsabilidad. He cruzado esa pérdida y aprendí a ponerle un punto final. Un domingo por la mañana, después de una reunión, Florence dijo: Gloria, sabes, no solo nos estamos salvando a nosotras mismas. Estamos sembrando semillas para la próxima generación. Sus hijos crecerán en familias que los respeten porque madres y abuelas encontraron el valor de hablar hoy. Me quedé allí conmovida. Nunca imaginé que mi historia pudiera expandirse así. Ahora, mientras escribo esto, tengo 73 años. No me quedan muchos años, pero cada año, mes y día tiene un nuevo significado. Sé decir que no. Elijo la alegría para mí misma en una taza de té por la mañana, un concierto en el parque o simplemente mirando florecer las flores. Entiendo que el amor verdadero nunca nace de comprarlo, sino del respeto y el cariño genuino. Pagué un precio alto para aprenderlo, pero no tengo arrepentimientos. Desde los escombros reconstruí una vida para mí misma. Y para quien me escuche, si te sientes usado, ignorado, convertido en una sombra dentro de tu propia familia, recuerda, tienes derecho a hablar. Tienes derecho a vivir para ti. Nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. Cierro mi cuaderno y sonrío hacia el jardín iluminado. Por primera vez en años, el futuro no es borroso, es claro como un amanecer de verano. Si te has quedado conmigo hasta el final de esta historia, quiero darte las gracias de todo corazón. Gracias por escuchar la voz de una mujer que parecía frágil pero encontró fortaleza en su dolor. Paisajes,
un retrato de Florence e incluso un autorretrato con una sonrisa serena llenaban las paredes como prueba de que me había encontrado a mí misma. Amigas del grupo Madres que no se quedarán en silencio me visitaban y aplaudían, diciendo que mis pinturas estaban llenas de vida. Una tarde, fui a la tumba de Robert. Me senté junto a su lápida y susurré. Robert, lo logré. Ya no soy la mujer que agachaba la cabeza, aterrada de perder a su hijo. Me puse de pie y conservé lo que construimos, y lo más importante, me conservé a mí misma. El viento se movía entre los árboles y sentí como si él estuviera sonriendo. A veces escuchaba cosas sobre Benjamin y Cari por conocidos. Se habían mudado a un apartamento más pequeño. Después del juicio, me quedé en mi pequeña casa durante días. Necesitaba tiempo para respirar y dejar que mi corazón se asentara tras golpes tan duros. Luego, una mañana, Florence llamó a mi puerta con el periódico local en la mano. En la página 3 había un largo reportaje con un titular en negrita. Madre anciana gana caso contra su hijo y su nuera, una llamada de atención sobre la explotación familiar. Leí cada línea, atónita y temblando. El artículo no solo resumía el juicio, hablaba de una realidad más grande. Muchos ancianos drenados en silencio por sus propios hijos y nietos. Y, de alguna manera, yo me había convertido en un ejemplo principal. Esa semana comenzaron a llegar llamadas. Reporteros querían entrevistas. Mujeres con historias similares pedían hablar. Al principio, me sentí torpe y asustada. No estaba acostumbrada a que mi vida privada quedara expuesta. Pero una noche, la voz temblorosa de una mujer mayor me contó por teléfono que su hijo la había obligado a firmar la casa a su nombre, y que tenía miedo de luchar por temor a ser abandonada. Me quedé en silencio y luego rompí a llorar. Me di cuenta de que no podía seguir callada. Florence fue la primera en animarme. Dijo: Gloria, tienes una fuerza que aún no es. Usa tu historia para ayudar a otros. Podemos iniciar un grupo de apoyo. Parecía una idea lejana, pero algo dentro de mí saltó. Quizás esta era la manera de convertir el dolor en algo más grande. Empezamos pequeño. Unas pocas reuniones en la sala comunitaria de la iglesia. Yo conté mi historia, Florence contó la suya, y luego otras mujeres comenzaron a abrirse. Algunas sollozaban a mitad de frase. Algunas temblaban demasiado como para hablar, pero sus ojos brillaban de alivio. Llamamos al grupo algo sencillo, Madres que no se quedarán en silencio. Cada semana la noticia se difundía. Más personas venían. Algunas eran mujeres mayores con bastones. Antes de que pudiera decir una palabra, Cari corrió hacia ella, la tomó del brazo y no le permitió hablar. Me quedé allí, viendo cómo aquella pequeña figura desaparecía. Una lágrima resbaló por mi mejilla. Sabía que no solo había perdido a Benjamin, sino también cualquier oportunidad de acercarme a mi nieta. Esa noche, abrí mi cuaderno y escribí. Gané una batalla, pero perdí un pedazo de mi corazón. La justicia ofrece protección, pero no puede restaurar el amor de una madre cuando ya está agrietado. Cerré el cuaderno y respiré hondo. Incluso en el dolor, una pequeña llama brillaba, la llama de la libertad. Ya no me estaban obligando. Ya no vivía bajo el miedo. Y sabía que esa decisión, por dura que fuera, había salvado el resto de mi vida. Al día siguiente fui a la iglesia. Cuando el pastor me preguntó por qué quería orar, simplemente dije: por favor, mantén a Benjamin a salvo, aunque ya no me vea como su madre. En cuanto lo dije, me sentí más ligera. No esperaba que mi hijo regresara ahora, pero quería que estuviera a salvo, no perdido. Al salir de la iglesia, miré al cielo otoñal. Las nubes seguían grises, pero a lo lejos un rayo estrecho de luz se abría paso. Sonreí y me dije que aún tenía días por vivir y más oportunidades para dar amor, no a quienes me usan, sino a quienes realmente lo necesitan. La victoria legal cerró un capítulo, pero la pérdida en mi corazón permanece. Gané, pero también perdí a un hijo. Esa es la verdad con la que debo aprender a vivir mientras continúo mi camino. Sobre la mesa estaba un marco con una foto de nuestra familia en una cena de Navidad de hace años. En ella, Benjamin estaba sentado a mi lado, con su brazo apoyado suavemente sobre mis hombros. Toqué el vidrio frío, y las lágrimas se deslizaron antes de que me diera cuenta. Una victoria legal no podía llenar el espacio vacío dentro de mí. Los recuerdos regresaron.
El día que Benjamín empezó la universidad, cuando lo abracé en la puerta del dormitorio. Su boda, cuando acomodé cada ramo en las mesas. El día que nació Olivia, cuando esperé afuera de la sala de partos, con las manos temblando mientras sostenía un pequeño regalo para mi nieta. Esos eran mi orgullo, la razón por la que trabajé duro y ahorré cada centavo. Y ahora se sentían como humo. 3 días después, Carrie llamó. Su voz era fría. Ganaste. Felicidades. Pero desde ahora, no esperes ver a Benjamín. Ya no quiere mirarte. Mantuve la voz firme. Carrie, dile a Benjamín que nunca dejé de amar a mi hijo, pero no puedo permitir que me convierta en una billetera sin fin. Carrie no dijo nada y colgó. Me quedé sentada mucho tiempo después de esa llamada. El dolor no me golpeó de golpe. Se filtró como lluvia empapando la tierra. Sabía que para Benjamín yo ya no era una madre. ¿Era la mujer que lo había humillado en el tribunal? No podía ver que sus propias acciones me habían llevado hasta esto. En los días que siguieron, viví más despacio. Florence pasaba a menudo con flores de su jardín o algo que acababa de cocinar. Ella entendía mi vacío. No necesitaba muchas palabras, solo se sentaba conmigo, tomaba té y dejaba que el silencio fuera consuelo. Harris llamó para ver cómo estaba, recordándome descansar y no pensar demasiado en todo. Una mañana, mientras barría hojas en el porche, apareció Olivia. Estaba al final del camino, abrazando un osito de peluche, con los ojos muy abiertos mirándome. Después de revisar todas las pruebas, el tribunal deniega por completo la petición de tutela sobre la señora Gloria Bittman. Además, el tribunal ordena una investigación adicional sobre el uso de documentos falsificados presentados por los demandantes. El mazo golpeó la madera, rompiendo el aire. Cerré los ojos y exhalé. Meses de angustia finalmente se disiparon. Harris colocó suavemente una mano en mi hombro y susurró. Felicidades, Gloria. Ganaste. Pero al mismo tiempo, un suspiro brusco de Benjamín me apretó el pecho. Bajó la cabeza, luego de repente se levantó y salió de la sala del tribunal. Carrie corrió tras él, llamando suavemente su nombre, pero Benjamín no se detuvo. Observé la espalda de mi hijo alejarse y sentí que mi corazón se fracturaba. Sabía que acababa de perderlo, no solo en el tribunal, sino quizá para siempre. Fuera de la sala, desconocidos se acercaron a darme la mano y llamarme valiente. Florence me abrazó con fuerza y Harry sonrió diciendo: Has dado un buen ejemplo para las mujeres en situaciones similares. Sonreí y agradecí a cada persona, pero en el fondo, la sonrisa era pesada. Esta victoria vino con el costo de una ruptura que jamás podría reparar con el hijo que más había amado. Esa noche, la casa se sintió inusualmente silenciosa. Me senté en la sala con la pequeña lámpara encendida. Seguir adelante, por largo que fuera el camino. El día en que el tribunal emitió el fallo final, me senté en la sala, con el corazón golpeando como un tambor viejo. Al otro lado del pasillo, Benjamín y Carrie estaban sentados muy juntos, los rostros tensos. Podía ver las canas en el cabello de mi hijo, los huecos bajo sus ojos, pero su mirada era helada, nada parecía al niño que una vez se aferró a mi mano cuando aprendía a caminar. El juez leyó la decisión con una voz firme y baja. La audiencia formal se fijó para un lunes gris. Me desperté muy temprano y me senté frente al espejo durante un buen rato, con el cabello plateado recogido, ojeras bajo los ojos, pero una mirada firme. Elegí el blazer azul marino que Robert me regaló en nuestro aniversario, con una blusa blanca sencilla. Quería presentarme no como una víctima débil, sino como una mujer que ha vivido plenamente y ha conservado su dignidad. Florence me condujo al tribunal. En el camino, dijo suavemente: Gloria, hoy no solo te defiendes a ti misma, también lo haces por muchas madres que han sido exprimidas por sus propios hijos. Recuérdalo. Le apreté la mano, sintiendo una fe que crecía dentro de mí. La sala del tribunal estaba inusualmente llena. Vi caras conocidas de la iglesia y del vecindario. Algunos asintieron cuando nuestras miradas se cruzaron. Al otro lado de la sala, Benjamín estaba sentado con Carrie, los rostros tensos. Carrie llevaba un vestido negro, los ojos clavados en el suelo. No quería levantar la vista. Benjamín estaba erguido, los labios apretados, las manos entrelazadas. Por fin,
La verdad quedó a la luz del día. Cuando la audiencia hizo una pausa, el juez dijo que necesitaba más tiempo para llegar a una decisión final, pero el expediente médico falso que había sido descubierto ya había inclinado la balanza a mi favor. Al salir de la sala del tribunal, escuché los murmullos. Increíble. Su propio hijo falsificó documentos para quedarse con los bienes de su madre. Respiré hondo y levanté la cabeza. Por primera vez en meses, salí a la luz sin miedo. Florencia apretó mi mano. ¿Ves, Gloria? Las máscaras caen. Pueden montar todas las escenas que quieran, pero la verdad tiene su propia voz. Esa noche, de vuelta en mi casa silenciosa, escribí en mi cuaderno. Hoy, revelaron su codicia y sus mentiras ante la ley. No necesito demostrar mi amor. Solo necesito demostrar la verdad. Cerré el cuaderno y miré el techo, sintiendo paz. La lucha no había terminado, pero sabía que estaba en el camino correcto. Y, más importante aún, ya no era una mujer cegada por palabras dulces. Soy Gloria Wittmann, y he mirado a la verdad directamente a los ojos. Sonaba como metal raspando metal. Así que, las mismas personas que habían vivido de mí durante años se atrevían ahora a presentarme como una víctima de explotación. A la mañana siguiente, llevé la petición a la oficina del señor Harris. Él se quedó en silencio un momento, tamborileando los dedos sobre el escritorio de madera. Gloria, esto es una escalada seria, pero no te preocupes, he estado preparándome. Demostraremos que esta presentación es fraudulenta. Abrió un gabinete y sacó los materiales que habíamos reunido, estados de cuenta bancarios, recibos, los mensajes de exigencia de dinero y el informe de evaluación del Dr. Moore. Apilados juntos, parecían una fortaleza. Harris analizó todo con cuidado. Su punto débil es la evidencia fabricada. Pediré al tribunal que verifique el origen de todo lo que han presentado. Si exponemos siquiera una pieza falsa, todo el caso se derrumba. Asentí, sintiendo una nueva oleada de confianza. Esta vez, no solo estaba defendiendo. Estaba contraatacando. Tal como predijo, cuando el tribunal envió su expediente para que lo revisáramos, Harris detectó algo extraño. Había un certificado médico firmado por un psiquiatra llamado Kramer, afirmando que yo tenía señales de deterioro de memoria y que necesitaba un monitoreo prolongado. Harris revisó la base de datos médica y descubrió que ese doctor se había jubilado hacía 3 años. La firma en el documento era claramente falsa. Me quedé paralizada mirándolo. Habían falsificado registros médicos. Harris respondió con firmeza. Exactamente. Ese será nuestro punto de ataque. Al salir de la clínica, Harris dijo en voz baja. Hemos dado nuestro primer contraataque. Pero prepárate, Benjamin y Cari no se detendrán. Usarán tácticas psicológicas más duras para hacerte ceder. Mantente firme. Asentí, con el corazón pesado. Y, como era de esperarse, esa noche mi teléfono no dejó de sonar. Esta vez, no eran gritos. Eran mensajes cargados de emoción fingida. Cari escribió. Mamá, ¿recuerdas cuando sostenías a Olivia para que tomara sus siestas? Ella sigue llamando a su abuela. Lloró cuando supo que estás molesta con nosotros. Por favor, no le des la espalda a la familia. Me mordí el labio. Sabía que Olivia era demasiado pequeña para entender todo esto. Ese mensaje no era la voz de mi nieta. Era un ardid creado por Cari. Luego llegó un mensaje de Benjamin. Mamá, acabo de pasar frente a tu casa. Las luces estaban encendidas, pero no abriste la puerta. Sé que me viste. No quiero que nos convirtamos en extraños. Lamento tantas cosas. Me senté junto a la ventana, observando cómo la luz del poste iluminaba la acera. Una parte de mí quería abrir la puerta y correr hacia él. Nos quedamos sentadas un rato más. Entonces Florence dijo. Si lo necesitas, testificaré por ti. He visto a Benjamin y a Cari venir y alzarte la voz muchas veces. El vecindario entero lo sabe también. No tengas miedo. Tienes testigos. Las lágrimas me ardieron en los ojos mientras apretaba su mano. Florence, ¿eres mi salvavidas? Jamás imaginé que tendría una aliada justo al cruzar la calle. Ella sonrió con bondad. Somos madres,
y a veces las madres necesitamos recordarnos unas a otras que también merecemos protección. Esa tarde, volví a casa y abrí de nuevo los archivos del banco. Esta vez, esos números fríos ya no eran solo evidencia de mi ingenuidad. Los vi como balas, y Florencia acababa de ponerme un escudo en las manos. Empecé a ordenar todo con cuidado, fechar, sujetar los mensajes, imprimir los correos. A medida que mis manos se movían más rápido, una certeza crecía en mí. Ya no estoy sola. 2 días después, Benjamín volvió. Miré por la ventana y lo vi con Cari. Y esta vez, con un hombre que no reconocí. No abrí la puerta. Tomé el teléfono y llamé a Florence. Ella dijo: voy para allá. Mantén la calma, Gloria. Cuando llegó, el trío afuera pareció desconcertado. Benjamín intentó hablar con voz firme. Mamá, este es nuestro asesor legal. Solo quiere conversar y encontrar una solución para todos. Yo seguí detrás de la puerta cerrada y no la abrí. A mi lado, Florence alzó la voz, clara y fuerte. Soy la vecina. He presenciado suficientes disturbios aquí. Si siguen acosándola, llamaré a la policía de inmediato. Gloria, no estás sola. Yo he pasado por lo mismo. Mi hijo intentó declararme incapacitada para quedarse con esta casa. Sé lo que es que tu propia sangre te vea como una billetera. El pecho se me apretó. Alguien entendía mi dolor tan profundamente. Florence me contó que hace 5 años, su hijo y su nuera la presionaron sin descanso. Pedían dinero una y otra vez para un restaurante, y luego la culparon cuando fracasó. Todo escaló hasta contratar un abogado y preparar una petición de tutela legal. Por suerte, Florence encontró un buen abogado y vecinos dispuestos a testificar. Ganó. Y desde entonces, aprendió a poner límites, incluso con su propio hijo. Escucharla me horrorizó y me fortaleció al mismo tiempo. Le pregunté: ¿cómo lo superaste? ¿No te sentías culpable? Ella me miró directamente, con firmeza. Por supuesto. Lloré hasta no poder respirar, noche tras noche. Pero entendí que ser madre no significa mantener a los hijos toda la vida. Ellos crecen, forman sus familias y deben sostenerse por sí mismos. El amor no significa financiarlo todo sin condiciones. Sus palabras resonaron en mí como una campana. Vi hasta qué punto había caminado por el camino del sacrificio. Tan lejos que había olvidado dónde estaba el límite. No había cedido. Esa noche, añadí otra línea a mi cuaderno. Cuando dejan de esconderse, lo veo todo con claridad. Sus ojos, su tono, cada palabra es un cuchillo. Preferiría recibir un cuchillo real antes que vivir para siempre en una dulzura falsa. Cerré el cuaderno y exhalé. Sabía que esto era solo el comienzo. A la mañana siguiente, corrí las cortinas y vi una figura conocida regando flores al otro lado de la calle. Era Florence, mi vecina desde hacía más de 10 años. Nunca fuimos cercanas, solo saludos ocasionales en la iglesia o el supermercado. Pero hoy, por alguna razón, la forma en que me miró fue como si me estuviera haciendo una pregunta. Forcé una sonrisa y le hice un gesto con la mano. Florence apagó la manguera, cruzó la calle y se detuvo junto a mi cerca. Tiene más o menos mi edad, cabello plateado, aún ágil. Gloria, escuché un alboroto en tu casa ayer. ¿Está todo bien? Su voz era suave, pero llena de preocupación. Me quedé paralizada. No había planeado compartir asuntos familiares con nadie. Pero la claridad en sus ojos alivió algo dentro de mí. Abrí la puerta y la invité al porche. Nos sentamos en el viejo banco de madera, la luz de la mañana filtrándose entre las hojas, pintando destellos dorados sobre la mesa. Le conté todo lentamente. Ser excluida de la boda, de las celebraciones, la cancelación de las transferencias, las visitas de Benjamín y Cari para gritarme, y la carta amenazante en el correo. Florence escuchó en silencio, asintiendo con cada detalle. Cuando terminé, tomó mi mano con firmeza, cálida y estable.